Buenos días, me da gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Te invito a que inclines tu rostro, hagamos una breve oración e iniciamos nuestro estudio de este día. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pedimos que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Danos la oportunidad de registrar tu palabra, de aprenderla, meditar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero antes de iniciar esta plática el día de hoy, hacerte un relato breve de lo último que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas de la gran derrota que tuvo Israel en la ciudad de Ai? Esto se debió al pecado que había en el pueblo, el pecado que estaba escondido. ¿Te acuerdas de esa palabra que a lo mejor no encuentras en otra parte? En la Biblia está como anatema, y que quiere decir pecado oculto o maldición contaminante. El anatema hizo que el pueblo de Israel perdiera en la última batalla que vimos. Parece ser que es la única derrota que tiene el pueblo de Israel en toda la conquista de la tierra prometida. Yo creo que esto fue muy importante. Ellos aprendieron la lección, ¿eh? Si había pecado oculto en el pueblo, si no estaban dispuestos a humillarse ante Dios y confesar sus pecados, Dios no puede estar con las personas. Ellos lo supieron muy bien, y hasta donde yo me doy cuenta, en lo que he podido revisar nuevamente la conquista, esta es la única derrota que sufrieron los israelitas. Esto fue una amarga experiencia, porque ellos pensaron que pues Dios los había abandonado, y Josué, como estuve meditando, estaba esperando después de esto, la derrota, el castigo de Acán, cómo fue apedreado él y con sus hijos y sus hijas, su esposa y sus bienes fueron quemados. La contaminación de este pecado había inundado ya toda su familia. Y Josué, después de eso, después del castigo que Dios le dio, que diese, pues quedó de alguna manera a la expectativa. A lo mejor surgían muchas cosas en su mente. Puede haber otro más que haya pecado, o puede ser que Dios ya se enojó, ya no quiere nada conmigo. Pero déjame decirte, el día de hoy tengo una buena noticia. Dios es un Dios que da una segunda oportunidad. ¿No quieres darle gracias a Dios por ello? Yo digo que tú allá en tu casa también estás feliz por esto. Todos hemos necesitado una segunda oportunidad, y Dios en esta ocasión, como vamos a ver, da una segunda oportunidad para conquistar esa misma pequeña ciudad de 12,000 habitantes, muy pequeña en comparación a Jericó, ¿verdad? Y Dios les da la oportunidad de conquistarla. Así es de que esta es una historia de una segunda oportunidad, si tú así lo quieres ver. Yo sé que tú a lo mejor ahí en tu casa estás decepcionado y estás pensando, ya Dios no quiere nada conmigo, pero no es así. Fíjate que Dios, yo he visto que cuando Dios se empecina con alguien, por así decirlo, no lo suelta. La voz del Espíritu Santo está clamando y está persiguiendo hasta que de alguna manera el gran favor de Dios pues se manifiesta en nuestras vidas. Bueno, esta es la conquista, es la primera lección de lo que llamamos ya plenamente como la conquista de la tierra prometida, y es sobre la ciudad de Jai, victoria en Jai, ¿verdad? Y renovación del pacto con Dios. Esto es algo muy importante. Te recuerdo el mapa que ya tú lo tienes muy bien memorizado en tu mente. Ahí en el extremo superior derecho está Gilgal, a donde está puesto el campamento todavía portátil del pueblo de Israel. Y hacia arriba, hacia el norte, está Jai, la ciudad de Jai. Ya habían conquistado, habían destruido la ciudad de Jericó, ¿te acuerdas? Regresan a Jai, el castigo de Acán, y ahora van sobre la conquista de esta ciudad del norte que se llama Jai. Es una ciudad pequeña, más pequeña que Jericó. Bueno, aquí una vez más queda demostrado que no importa el número de la ciudad, la grandeza de una ciudad. Aquí quedó demostrado, si te fijas bien, en que la victoria se la debemos al Señor, ¿sí? Jericó era más poderoso. Su muralla era prácticamente impenetrable, humanamente hablando, 2 muros, tan ancha, etcétera, como tú ya sabes. Pero Jericó se desmoronaron las murallas al poder del Señor.
¿Y qué pasó con Jai? Con Jai no pudieron. Les pegaron una corretiza y salieron derrotados de ahí. Hubo 36 muertos, como tú sabes, la semana pasada los vimos, ¿verdad? ¿Qué nos demuestra esto? Que no es tan grande el problema para Dios. O sea, Dios le da lo mismo destruir a Jericó que a Jai, ¿sí? Entonces, ¿a dónde radica la diferencia? La diferencia la tenemos nosotros. Cuando nosotros mostramos fidelidad a Dios, nuestros problemas para Él no son ni grandes ni pequeños. Es lo mismo, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y eso lo vamos a ver en esta ocasión. Así es de que ahí está Jai, ¿verdad? Ahí de alguna manera está, es por así decir, desafiante Jai, ¿no? Los habitantes de la ciudad de Jai están orgullosos de lo que pasó. Y bueno, ahí está Jai. Entonces, el Señor es el que habla, como te vas a dar cuenta. Dios habla primero a Josué y lo anima para conquistar esta ciudad. Mira cómo habla Dios con Josué y le dice, el Señor exhortó a Josué y le dijo, no tengas miedo ni te acobardes. ¿Puedes repetir esto ahí en tu casa? No tengas miedo ni te acobardes, le dijo el Señor a Josué. Toma contigo todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey, sobre su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Ahí hay subrayadas frases importantísimas. El Señor es el que inicia el diálogo y le dice, no tengas miedo ni te acobardes. Y lo mismo nos dice a nosotros. Tenemos miedo por lo que está pasando en nuestras vidas, pero el Señor nos vuelve a decir, no tengas miedo ni te acobardes. Y luego dice, yo les daré, dice aquí, la victoria. Así es de que es importante que tú reconozcas que la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. Amén. Y qué bueno que tenemos un Dios lleno de misericordia. Yo le doy gracias a Dios por ello. Tú lo has necesitado, yo también lo he necesitado. Muchas veces he llegado quebrantado al Señor y le digo, pero ¿cómo pude haber hecho esto? ¿O cómo puedo empecinarme en esto? ¿Cómo no me había dado cuenta de esto que tú estás pidiendo de mi vida? Y Señor, aquí lo rindo, aquí me arrepiento. Y le doy gracias a Dios por ese Dios que tiene Josué, el mismo Dios que tenemos nosotros. Y bueno, el Señor le sigue diciendo cuál es el plan de ataque. Y le dice, tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Esas son las indicaciones que Dios les da en esta ocasión. Y bueno, sigue hablando el Señor con Josué, y de alguna manera yo creo que eso es algo importante, porque él sigue ahora las órdenes que el Señor le ha dado. Qué bueno que estás aquí conmigo y que te quiero decir algo. Dios es el que te va a dar la estrategia para vencer tu problema. ¿Sí? Probablemente ya está hablando tu vida y te está diciendo suelta esto. Y entonces es necesario que tú estés dispuesto a pedir perdón. La estrategia de cómo vas a vencer es del Señor. Porque muchos me han dicho, yo ya no puedo con esto, yo no lo soporto, pero he caído una vez, he caído dos veces. Y la voz de Dios el día de hoy te dice, no te preocupes. Lo único que quiero es que tú te rindas a mí y yo te voy a decir cómo vas a vencer tus tentaciones, cómo vas a vencer tu problema económico, cómo vas a vencer tu problema intelectual. Solamente lo que Dios quiere de ti es tu obediencia. Y eso pasó también aquí con Josué. Y entonces ya una vez que ha recibido la estrategia de parte de Dios, Josué entonces habla con su gente. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Jai, dice. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes. Ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad, no se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Josué está contento de que Dios vuelve una vez más a hablar con él y le da la indicación de que mande esos 30,000 soldados a la parte posterior de la ciudad, o sea, en el oeste, ¿verdad? Ellos están mirándola de frente, por así decir, en el este,
Y manda entonces durante la noche estos 30,000 soldados para montar la emboscada durante la noche, con sigilo. Ellos pusieron la emboscada en la parte posterior de la ciudad. Y luego sigue Josué dando las indicaciones que recibió de parte del Señor. Yo me acercaré con mi tropa, y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. Esa fue la indicación de parte de Josué. Él ya había mandado estos 30,000 en la noche a poner la emboscada, estaban ahí escondidos, y él se levantó en la madrugada, ¿verdad?, juntamente con todo ese ejército, para poder simular nuevamente como si estuviesen huyendo. Entonces se acercaron lo más próximo a la ciudad, y mira lo que provocaron. Los de Jai los vieron, y entonces, bueno, dice, siguen, entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Jai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Entonces, el ejército está atrás de esas montañas, no sé si las alcances a ver, ¿verdad? Es una reconstrucción de la ciudad de Jai. En la parte posterior hay una zona montañosa. Ellos estaban atrás de esas montañas, era imposible que los vieran, y entonces ahí están agazapados esperando las indicaciones de parte del Señor. Y la estrategia, obviamente, como todo lo que Dios planea, es un éxito. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios nunca planea cosas infructuosas. Siempre hay un éxito tremendo cuando tú sigues las indicaciones de parte de Dios. Y bueno, Josué sigue hablando, dice, dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Jai, que es precisamente al oeste, dice, al oeste de la ciudad, mientras él por su parte pasaba la noche con su ejército. Y al otro día en la mañana, fíjate lo que pasa, muy de mañana se levantaron Josué, pasó revista el ejército, y junto con los jefes de Israel se puso en marcha una vez más hacia Jai. Oh, tremendo. ¿Sabes qué? Algunos de los 3,000 soldados que fueron la primera vez, 3,000 y 30, menos 36, iban también en esta ocasión, iban recorriendo el mismo camino hacia Jai. Y ellos iban inundados en su mente, iban pensando otra vez el mismo camino, otra vez tratando de conquistar mi mismo obstáculo. Iban juntamente con todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel. En alguna ocasión se contó el pueblo de Israel antes de entrar a Jericó, ¿te acuerdas? Eran 200,000 soldados, yo no sé, pero era una cantidad bastante grande. Y estos iban una vez más caminando también juntamente con los demás del ejército. Yo te quiero decir algo. Probablemente te toque caminar una vez más el mismo camino para conquistar tu obstáculo. Y tú digas, esto ya lo recorrí una vez, 2 veces, 10 veces, y vuelvo a caer en lo mismo. Pero esta vez quiero recordarte que estos 3,000 guerreros que van ahí, ahora van bajo la indicación precisa de Dios. Ahora va no solamente él, sino va el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, va el grupo de sacerdotes y va toda la demás congregación. A lo mejor has querido hacer las cosas solo, y déjame decirte, no es así. Vas a ser derrotado. Los 3 primeros soldados que quisieron conquistar Jai fueron derrotados porque fueron llenos de confianza y de orgullo. Y me atrevo a pensar que ni siquiera le pidieron permiso a Dios, porque si no, no hubieran sido derrotados. Dios los hubiera regresado y hubiera dicho, primero acaben con Acán y con el anatema y después salen a la guerra. Pero ellos, como decimos en mexicano, se arrancaron por su propia cuenta. Con tus fuerzas no vas a vencer tu enemigo, aunque tú lo veas pequeño. Esa pequeña tentación, ese pequeño obstáculo que estás tratando de minimizar y pensar que tú lo vas a vencer, no es así. Tienes que caminar con Dios, tienes que caminar bajo la dirección de Dios, bajo el apoyo de tus líderes, de tus pastores, y en conjunto con tu iglesia.
Ese es el caminar correcto. En esta ocasión ellos corrigieron las cosas y vas a ver el resultado tan tremendo. Cuando el rey de Jai se dio cuenta de que una vez más venían, allí en el este, una vez más venía el ejército de Israel, que estaba ahí acampado. Dice, cuando el rey de Jai, dice, se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con su tropa a pelear contra Israel, en la pendiente que está enfrente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. ¿Sí? ¿Qué cosa pudo haber dicho este rey? Otra vez vienen estos. ¿Qué no les bastó la primera derrota que salieron huyendo? ¿Qué cosa van a hacer otra vez? ¿Qué cosa van a poder conmigo? Y a lo mejor tú has estado provocando que el diablo y los demonios se enorgullezcan en tu vida y que también quieran hacer lo mismo que hizo el rey de Jai. Pensar que otra vez te va a vencer, pensar que te puede perseguir y que te puede acosar, ¿verdad? Y tus enemigos ya los tienes, ahora fíjate, ya los tienes envalentonados, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos viendo de qué manera podemos nosotros vencer, así como el pueblo de Israel venció en esa ocasión. Salió ahí toda la multitud de la ciudad de Jai. Ahí están saliendo todos, ¿va? Los ciudadanos de Jai, y enfrente tienen ahí al ejército de Israel, ¿va? Y ellos están ahí agazapados, ¿va? Tratando de disque pelean, pero la pelea no era de ellos, la pelea ahora era del Señor. Josué y toda su tropa, dice, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Jai. Entonces el rey saca todo su ejército de la ciudad, saca toda su defensa de la ciudad para perseguir nuevamente a los que cree que va a vencer una vez más. Sabemos que esto es imposible en esta ocasión, porque iban de la mano del Todopoderoso. Vamos a seguir la historia. Dice, no quedó ni un soldado, ni un solo hombre en Jai o en Betel que no hubieran salido a perseguir a Israel. De modo que la ciudad de Jai quedó, ¿qué dice aquí? Desprotegida. ¿Sí? Entonces, sucede algo que es único en esta batalla y en las batallas de Israel. Josué dice, entonces el Señor le dijo a Josué, apunta hacia Jai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Todas las indicaciones que el Señor daba, Josué las cumplía. Ahora levanta la jabalina que traes y señala la ciudad de Jai. Apúntala. Y así lo hizo Josué. Y fíjate lo que pasó. Entonces, al ver, muchos historiadores dicen que probablemente Josué con esa lanza brillante daba una señal a la emboscada que estaba allá en las montañas al poniente de la ciudad. Dice, al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y entrando en la ciudad la tomaron y la incendiaron. Esta señal, ¿sí?, no solamente era una señal para los que estaban en la emboscada allá en las montañas, sino también de alguna manera indicaba que todo estaba en obediencia a Dios, ¿sí?, y que el poder no era el del ejército, sino el poder de lo alto era lo que iba a destruir esta ciudad. Esto está lleno de simbolismo. Me encanta saber todas estas cosas, porque si tú vas a vencer a tus enemigos, no los vas a vencer en tus fuerzas. Es necesario que tú te humilles, ¿ah?, y que reconozcas que necesitas el apoyo, la compañía, la fortaleza que Dios nos da. Entonces, regresando a la historia, cuando ellos vieron la lanza, entendieron la señal de Josué, y entonces los que estaban en la emboscada bajaron y se posesionaron de la ciudad y empezaron a hacer lo que Dios les había indicado, a eliminar a todos los habitantes de Jai.
Cuando los guerreros de Jai se dieron cuenta, voltearon y vieron cómo su ciudad allá al fondo estaba humeando. Entonces entendieron que ellos habían caído en una trampa. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. Y bueno, esto es una gran lección para nosotros. Sigue la estrategia del Señor. Sigue las indicaciones de su palabra. Cuando Dios te da a entender algo, cúmplelo. ¿Sí? ¿Cómo vas a vencer? Manteniéndote en oración, escuchando las indicaciones. ¿Sí? Muchos historiadores dicen que esta indicación de la lanza a Josué no se la había dicho al principio, se la dio en medio del campo de la batalla. ¿Sí? Entonces necesitas recibir indicaciones cotidianamente, continuamente de parte de Dios para ser totalmente un vencedor. Dios va a estar dándote indicaciones consecutivas de la manera como tú puedes estar huyendo, puedes estar defendiendo, confrontando, conquistando tus problemas. Dios es el que de alguna manera te da la estrategia. Los detalles de cada momento de tu vida te las va a dar el Señor. No pases por ahí, porque por ahí está la señora que te echa los canes, ¿va? Y no abras esas páginas del internet a estas horas, porque puedes caer una vez más en pornografía. Y a otro te indica el Señor: ese amigo es un alcohólico, ese amigo es un ladrón, te va a llevar a... ¿Qué te puede enseñar? Y cada indicación te la va a estar dando el Señor paso a paso, ¿sí? Como podemos ver, a Josué no le dio totalmente todos los detalles de la guerra, ¿sí? A mí me llamó la atención esto de la lanza. El Señor nos la había nombrado, el Señor le habló en medio de la batalla, y así también va a pasar contigo. Dios va a traer indicaciones especiales cuando tú estás escuchando su voz y cuando tú estás enterándote de lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Entonces Josué está obediente, los soldados de Jai están admirados de lo que está pasando con su ciudad. Ahora ya los guerreros ya no huyen, sino que se regresan y combaten contra ellos. No hay escapatoria ya para ellos. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y mira lo que pasa. Los guerreros del Señor, comandados por Josué, incendian la ciudad, y no solamente eso, se salen de Jai y ayudan al ejército de Israel. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Jai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta que no quedara ningún fugitivo ni sobreviviente tampoco. El Señor acabó con ese ejército en ese día. Josué dice aquí, desde que los israelitas terminaron de matar a filo de espada, después de eso, en el campo y en el desierto, a todos los guerreros de Jai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que habían quedado en esa ciudad. Josué, obviamente, y todo el pueblo de Israel está lleno de alegría. Qué hermoso es cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios. A veces pensamos que las cosas son imposibles para nosotros. Estamos quebrantados, desorientados, no sabemos cómo empezar la confrontación de nuestros problemas. Pero qué bueno que tenemos un Dios, como te decía al principio, de segundas oportunidades. Yo te invito en este día, busca la presencia de Dios, busca saber de su palabra y el Señor te va a manifestar. Toda la batalla, sí, fíjate, toda la batalla, todo el tiempo de la batalla, Josué estuvo señalando el objetivo. Ese día murieron todos los habitantes de Jai, como 12,000 hombres y mujeres.
Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía la jabalina, hasta que el ejército israelita terminó a todos los habitantes de Jai. Dios no es un Dios de a medias. ¿Sí? Dios es un Dios que cuando empieza algo, está dispuesto a terminarlo. Su poder no se va a terminar a la mitad de tu problema. Su poder no te va a dejar tirado ahí en medio de tus combatientes. El poder del Señor se va a extender a través de toda tu lucha hasta que puedas vencer completamente esa tentación, ese problema, ese objetivo que tú te has formado. Dios va a estar contigo. Toda la batalla, dice la palabra de Dios, Josué estuvo invocando el poder de Dios, señalando que no era él el que estaba venciendo, era el Señor. Él sostuvo ahí su brazo hasta que sus enemigos fueron extinguidos. Y también te digo lo mismo, mantén tu posición como cristiano, inquebrantable, porque Dios es el Dios de tus victorias. El Señor va a mantener su poder contigo si tú reconoces que es el poder de Dios el que va a estar en tu vida. Una vez que terminaron de saquear todo, porque en esta ocasión Dios le dio permiso de saquear la ciudad y de apropiarse del botín, entonces incendiaron la ciudad, como dice este versículo. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. Y bueno, hay alguna noticia muy importante, sí, que se resalta mucho en este capítulo 8 de Josué, y es la captura de este rey. Yo creo que este rey se convirtió en un blasfemo y en un desafiante. Estaba ya lleno de orgullo, pensó que iba a poder derrotar a los hijos de Dios y estaba ahí, ¿verdad? Haciendo alarde. Ya había comunicado, se parece ser, con el rey de Betel, y de alguna manera este hombre hizo cosas que yo creo que desafiaron el poder y la dignidad de Dios, y recibe un tremendo castigo este rey, como lo vamos a ver. Lo capturaron vivo, sí. Al rey de Jai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Pero mira qué pasa con él. El Señor ordena que lo cuelguen. Dice, también mandó ahorcar en un árbol al rey de Jai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Esta es una muerte ignominiosa, una muerte humillante, ¿sí?, para este soberbio. No lo deseamos, pero nuestros enemigos van a tener este tipo de destino. Si tus enemigos son los demonios, bueno, a lo mejor no los matamos nosotros, pero va a haber un fin para ellos, y también su destino es la muerte. Y su rey, que es el diablo, también va a tener una muerte eterna, quemándose en el infierno. Eso no les gusta a los demonios ni al diablo escucharlo, pero se lo volvemos a decir en este día. Dale un fuerte aplauso al Señor. El destino de nuestros enemigos es la muerte eterna. Y bueno, después de que mataron a este rey, ¿verdad?, hicieron un gran montón de piedras. Estos montones de piedras son famosos en el oriente, ¿verdad?, porque así mueren los blasfemos, a la gente detestable, dice. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de su ciudad, de la ciudad, dice. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Mira, algo curioso. ¿Sabes? Muchos dicen que ese montón de piedras está junto a las ruinas de esa antigua ciudad de Jai, de esa ciudad que se está mencionando en estos versículos. Pocas cosas que quizá arqueológicamente hablando podemos decir han permanecido, pero me llamó la atención que varios de los autores mencionan ese montón de piedras que se supone estuvieron ahí. Y no es fácil ocultar, me estuve pensando en esto, no es fácil ocultar. Si se llevó una piedra cada soldado,
Es fácil ocultar 200,000 piedras. Ese montón no tiene otras cosas más que piedras. Bueno, y bueno, sucede algo importante. Después de esto, pues la alegría del pueblo. Han derrotado a sus enemigos que los habían humillado. Todo Canaán va a saber de la victoria de Josué y de su ejército. Entonces van a estar aterrados. ¿Sí? Todos los reyes de estos reinos van a estar pensando, a mí me va a pasar igual. ¿Sí? Nada más es cuestión de tiempo, pero me va a pasar lo mismo. Este mensaje va para todas las potestades del diablo que están festejando quizá muchas muertes por el COVID. Ellos van a estar aterrados del Dios de Israel porque les va a llegar su momento. Si tú estás pensando que nosotros tenemos miedo de esa cosa, ellos están temblando de miedo si tú los reprendes, si tú los atas. Declaramos victoria en el nombre de Jesús sobre su iglesia en todas las misiones. La iglesia Salem será librada por el poder del Altísimo. Dale un fuerte aplauso al Señor. A lo mejor tú tienes miedo, pero tus enemigos tienen más todavía. Y le doy gracias a Dios por este triunfo y este castigo ejemplar. Después de esta derrota, el pueblo se reunió para festejar la victoria del Dios Todopoderoso. Y después de este mal momento que ha tenido la iglesia, nos vamos a volver a reunir en estas instalaciones y en todos nuestros templos, pero va a ser para festejar y rememorar toda la ley de Dios y todo el poder del Altísimo sobre su iglesia. Dale un fuerte aplauso. Yo espero ver ese momento glorioso. Y entonces hizo algo que llama la atención. Fíjate, caminaron alrededor de unos 30 kilómetros hacia el norte, incursionaron el reino de Canaán. ¿Sí? Fíjate qué hermoso fue esto, porque estaban varias ciudades, como vamos a ver en lo sucesivo. Estaban ciudades importantes y ellos subieron hacia el norte hasta el monte Ebal, ¿sí? Y hasta el monte Gerizim, y ahí hicieron una ceremonia religiosa impresionante, proclamando la ley de Dios sobre su tierra. Y bueno, de eso dan cuenta todos estos versículos. Anoté aquí, el camino de la prosperidad comienza por Dios, no se te olvide. ¿Lo puedes repetir ahí en tu casa? El camino de la prosperidad comienza con Dios. Y dice este versículo hermoso de Mateo 6:33, más bien dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán ¿qué? Añadidas. Si tú estás buscando a Dios, entonces estás comenzando de la manera correcta. Busca primero a Dios, y tu camino y tu problema económico se va a resolver porque estás en el camino correcto. Si tu problema es intelectual, estudiante, busca primero a Dios. Dios te va a dar sabiduría para entender cosas que hasta el momento se te hacen difíciles o ocultas. Dios te va a dar luz especial porque Él es sabio y te va a llenar de sabiduría para poder estudiar. Si tu problema es una enfermedad, busca a Dios primero. La salud va a venir después. El camino de la prosperidad, puedes repetirlo conmigo, el camino de la prosperidad comienza ¿con qué? Con Dios. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice la palabra de Dios, serán ¿qué? Añadidas. Bien, el Señor está presenciando ahí está el arca del pacto. En esta ocasión llevaron el arca del pacto, fue todo el pueblo de Israel a estos dos montes que están uno frente al otro,
el monte Ebal, en donde se leían las maldiciones, y el monte Gerizim, donde se leían las bendiciones. Y ahí está el pueblo. Después de haber caminado 30 kilómetros, me llamó la atención esto. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se atrevieron a incursionar hasta ahí? La respuesta es la siguiente: es que estaba el poder de Dios con ellos y con sus enemigos. Los vecinos que estaban ahí estaban aterrados porque acababan de escuchar: ya vencieron también a Jai, y al rey lo colgaron y quemaron la ciudad. Y entonces todas las comunidades a los lados estaban aterradas. Entonces hubo oportunidad, dice aquí la palabra de Dios, que Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Sí? Y dice acá: un altar de piedras sin labrar, es decir, que no había sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Bien, quiero decirte algo importante. ¿Sí? Toda victoria que tú tengas, toda bendición que tú llegues a tener en tu vida, ¿sí? Bendición intelectual, bendición física, económica, bendición de cualquier tipo, yo te voy a pedir en el nombre del Señor, por favor, haz un pequeño altar de agradecimiento a Dios. Es importante que tú festejes los triunfos, no como triunfos tuyos, no como avances de tu persona, sino que tú rindas adoración al Señor. Ofrece tus triunfos, ofrece tus medallas a Dios y dile: todo esto lo tengo, todo esto lo sé, hasta aquí llegué por ti, Señor. Ellos estaban haciendo precisamente esto. Ya no había vergüenza, ya no había humillación, ahora en un ambiente de festejo. Hicieron dos tipos de sacrificios ahí. En mi versículo que ahí está, dice aquí que hicieron un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas de ninguna herramienta, y también ofrecieron ahí dos tipos de ofrendas, holocaustos y sacrificios. Déjame regresarte un poquito a la primera frase que subrayé. Dice que era un altar de piedras sin labrar, ¿sí? Un altar de piedras sin labrar. ¿Qué quiere decir esto? Que no había ninguna figura en esas piedras. Si tú registras la Biblia, Dios siempre pidió un altar sencillo. Muchos de los autores dicen que los altares por lo regular eran montones de piedra, de tierra. En algunas ocasiones pidió altares de montones de piedras sin labrar. ¿Por qué sin labrar? ¿Acaso eso no podría hacerse una escultura hermosa? La razón es la siguiente. Pon atención. Dios no quería que ellos se fabricaran absolutamente ningún ídolo. Esa es la razón principal. Dios no permitía que labrasen piedras, porque los hombres son muy dados a idolatrar las cosas. Sí. Y en algunas ocasiones los hombres. Dios no quiere que tú tengas ídolos, ni materiales, tampoco vivientes. Dios no quiere que tú tengas ídolos. Y al pueblo de Israel siempre le pidió altares de piedra sin labrar. Esta es una gran enseñanza para ti y para mí. Dios no quiere ninguna figura, ninguna imagen alrededor de él. Debemos de darle toda la honra y toda la gloria al Creador, al Dios que es todopoderoso, omnipotente, que está en todos lados, que es omnipresente y que lo sabe todo, que es omnisciente. Al Dios que es espíritu y es verdad. A ese Dios tenemos que adorar y alabar. Entonces, en esta ocasión, ese es el tipo de altar. La segunda frase que yo subrayé en el versículo es esta:
celebraron holocaustos y sacrificios de comunión. Son dos cosas importantes. Holocaustos era el sacrificio de un animal derramando su sangre sobre esas piedras y consumirse toda la carne y los huesos ahí con el fuego. Y esa era una ofrenda exquisita para Dios. Así es como Dios quería que se hiciese. Esto es totalmente simbólico, no porque Dios fuera un Dios cruel. Él está llenando de simbolismo a su pueblo. Y le dice, lo que me vas a ofrecer a mí tiene que ser total y completo. Tú no le puedes ofrecer solamente tus ojos y tu boca no, o al revés. Tú no lo puedes ofrecer solamente tu intelecto, ¿verdad? Pero tu cuerpo no. Dios quiere un sacrificio completo de nuestras vidas. Y traje un versículo de la palabra que en su momento vamos a leer. Y dice el apóstol: os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en un sacrificio santo y agradable a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así es que hicieron holocaustos, que te repito, es donde se consumía totalmente el animal. Pero también hicieron sacrificios de comunión. Fíjate lo que dice la segunda frase: sacrificios de comunión al Señor. Y en estos sacrificios se ofrecían los animales, pero el pueblo podía degustar de alguna manera, de esas ofrendas. Podía asar la carne sin consumirse con el fuego, para que pudiera compartirse en alegría con el pueblo. Dos cosas importantes busca Dios en esta ocasión. La primera, que se le dé toda la honra al Señor, y la segunda, que también podamos convivir como nosotros lo sabemos hacer en la iglesia Salem. Compartir el pan y la sal en la iglesia, compartir el mismo pan todos los congregantes de la iglesia, unifica su cuerpo. Y esa es una costumbre muy sana que traemos desde el inicio de la iglesia. Nuestro padre espiritual, Francisco Camela, fue siempre proclive a hacer ese tipo de comuniones en la iglesia. Y todos los que compartimos de alguna manera esta iglesia sabemos qué hermoso es esto, compartir el pan y la sal entre nosotros. Esta ocasión se hizo una conmemoración así. Se hizo un festejo así. Ellos pudieron de alguna manera degustar también de estos sacrificios que se estaban ofreciendo y de estas ofrendas de comunión al Señor. Te decía yo que esto es de alguna manera en espejo lo que iba a simbolizar, ¿sí? Siglos más después, ¿va? Estamos hablando de alrededor del 1400 antes de Cristo, pero siglos después iba a haber un sacrificio, ¿va? Donde el Hijo de Dios iba a estar colgado en una cruz, derramando su sangre preciosa, que es el sacrificio de nosotros. Nosotros ya no sacrificamos animales inocentes. Fue por nosotros sacrificado no un animal, sino el Hijo de Dios en una cruz, y derramó toda su vida hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Ese es el sacrificio que de alguna manera se ofreció, como dice Hebreos capítulo 9 y 10. Se ofreció una sola vez un sacrificio perfecto para la redención de los humanos. Y esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario es capaz de darnos santidad, esa sangre nos da seguridad, esa sangre nos da sanidad. En ese sacrificio encontramos todo el poder de Dios que nosotros como humanos necesitamos. Lucas capítulo 22, 20 dice: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en la última cena de sus apóstoles. Y nosotros nos reunimos también a celebrar un sacrificio. Todos los domingos primeros del mes, la iglesia Salem festeja en memoria a ese sacrificio
y hacemos, por así decir, un banquete espiritual, en donde de alguna manera compartimos la vida de nuestro Señor Jesucristo, compartimos la sangre y compartimos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber manjar mejor que eso. Compartimos ese banquete espiritual y fortalecemos nuestros cuerpos. Ese es el secreto de la Santa Cena que nosotros celebramos cada domingo primero. Cuando tú estás viviendo de una manera correcta, como este pueblo estaba viviendo, te esperan triunfos y te esperan entonces festejos de la Santa Cena para seguir fortaleciendo tu vida. Por último, quiero decirte, Josué estaba allí, ¿sí? Y en la presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Una vez más, los 10 mandamientos, ¿sí?, son labrados en piedra. Y Josué está ahí, y todos los israelitas con sus jefes oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto frente a los sacerdotes levitas que cargaban el arca en hombros. Josué está ahí. Dice, tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Baal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Y esto está registrado en la Escritura. Josué una vez más escribe los 10 mandamientos en ese preciso momento como un recordatorio más de su identidad. Esto es algo importante. Es algo importante que nosotros, cuando nos reunamos en la casa de Dios, festejamos sus triunfos, pero también leemos parte de la ley del Señor, lo que Dios indica para ese día, para su pueblo. Y Josué hizo eso, regresó a las leyes del Señor, las grabó una vez más en piedra y les dijo, somos los mismos que cuando salimos nosotros de Egipto y estuvimos ahí en el Sinaí, somos los mismos. Pero aquí llamó la atención, mucho la atención, porque la congregación era más de 1 millón de gentes, ¿sí? En total los historiadores dicen que son 2 millones. Yo no sé si viajaron 30 kilómetros los niños. Era un pueblo que estaba acostumbrado a caminar mucho, y yo creo que ahí de alguna manera lo hicieron en esta ocasión, y entonces se acomodaron por tribus, ¿sí?, como debería de ser. Luego leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Quiero decirte algo. No puedo irme a todos los versículos que están en el Deuteronomio. Ahí vas a encontrar cómo se hacía esta ceremonia, pero es muy bonito, es muy interesante. Te la voy a describir así, te la voy a parafrasear. Mira, 6 tribus de Israel estaban en el monte Ebal y 6 tribus estaban en el monte Gerizim, y en medio estaba la cañada, ¿sí?, donde estaba el arca, los jefes de Israel, estaba Josué. Y entonces Josué, en voz alta, ¿sí?, ocupando, como puse aquí, ¿verdad?, un auditorio natural, ¿sí?, con espléndidas, dice aquí, con espléndidas propiedades acústicas, 6 tribus sobre el monte Gerizim aclamaron las bendiciones y las bendiciones sobre la obediencia, y 6 en el monte Baal las maldiciones sobre la desobediencia. Y esto lo estuvieron ahí diciendo. Entonces puedes tú leer todas las bendiciones y todas las maldiciones que están aquí en los versículos número 20 de Deuteronomio 27. Te puse ahí Deuteronomio 27 y 28. No puedo leer todos los versículos, tardaría muchísimo, pero tú ahí en tu casa los puedes revisar. Todas las bendiciones. Y cuando decían, no matarás, y será el que matare será digno de muerte, y todo el pueblo, imagínate el espectáculo, en este auditorio natural, en esa cañada que podía guardar de alguna manera
el eco de la voz de Josué, todos los 2 millones contestaban: así sea, amén. ¿Ah? Y otro mandamiento más: no adulterarás. Y todo adúltero será muerto a pedradas junto con la adúltera. Y todo el auditorio que estaba ahí de 2 millones, ¿ah? Aleluya, decía amén, así sea. ¿Ah? Yo te invito a que leas juntamente con tu familia estos versículos de Deuteronomio 27 y 28. Ahí vas a encontrar todas las bendiciones de Dios y todas las maldiciones de Dios también. Era un espectáculo impresionante, ¿sí? El eco de 2 millones de gentes aproximadamente, diciendo y reconociendo las bendiciones, pero también las maldiciones de parte de Dios. Estoy terminando y quiero pues invitarte a reflexionar. Dios tiene preparadas para ti bendiciones, pero también tiene preparadas maldiciones. ¿Sí? Tú podrías decirme, ¿por qué? Si es un Dios bueno, ¿por qué tiene maldiciones? La respuesta es la siguiente: es que Dios es un Dios justo. ¿Sí? Si tú haces algo incorrecto, si tú adulteras, si tú matas, si tú robas, como Dios es justo, te tiene que castigar. ¿Sí? Dios no es ningún solapador. Dios no es corrupto como nosotros llegamos a ser. Dios es totalmente puro y santo. ¿Sí? Y no podemos decirle al gobernador que sea completamente buena gente y que suelte a violadores, a asesinos, a ladrones, que los suelte porque Él es bueno. Eso es imposible. Tú mismo estarías en desacuerdo. Así es Dios, mucho más, porque Dios es totalmente justo y totalmente puro. Así es que Él castiga la impureza y el pecado. Este pueblo estaba clamando tanto las bendiciones como las maldiciones. Imagínate, ahí había gente que no conocía esto, era la primera vez. Por ejemplo, Rahab estaba ahí. Yo creo que haber quedado impresionada. Haber dicho: este Dios es el que yo quería. Este Dios que es capaz de darse cuenta de lo injusto, de lo inmoral y que lo puede castigar. Yo tenía ganas de saber que había algo más de lo que había en Jericó. Muchos extranjeros estaban impresionados porque para estas fechas pues todo el mundo quería ser amigo de Israel, como vamos a ver después. Y estaban escuchando las indicaciones de parte de Dios. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra del ordenado por Moisés. Y ahí hicieron una renovación del pacto con Dios. Mostraron así que se consagraban al Señor como sacrificios vivos en su honor, mediante la meditación del altar, mediante la mediación del altar, que es el que santifica el sacrificio. Nosotros también debemos de rendir un sacrificio al Señor. No te preocupes, no te voy a pedir dinero. No te voy a pedir que hagas una caminata de aquí hasta tal santuario, o que te flageles el cuerpo con un látigo, te pongas clavos en los zapatos, no, nada de eso. El sacrificio que pide Dios es un sacrificio de todo tu cuerpo, de todo tu ser, ¿sí? Y para eso traje este versículo de Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice aquí, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si estás de acuerdo con él, dale un fuerte aplauso al Señor, porque está dispuesto a recibir tu sacrificio.
quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí en tu casa y hagamos una oración. Estamos terminando. Yo te invito a que con reverencia le digas al Señor: ¿eso es lo que tú demandas de mí? Señor, yo lo entrego. Cuando tú haces eso, cuando tú estás dispuesto a obedecer, el poder viene de lo alto, acuérdate. Tú vas a ser infundido de un poder que tú desconocías hasta esa fecha para poder vencer el pecado. Te va a dar vergüenza de lo que pasó antes, ¿sí? Porque de alguna manera Dios te va a investir de su pureza y de su santidad y además de su poder. Si es que inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Muchas gracias porque tú eres un Dios de segundas, terceras oportunidades. Te damos gracias por ello. Tú le diste oportunidad a Israel de comprobar tu misericordia y te damos gracias. Y el día de hoy nos invitas también, Señor, a hacer lo mismo nosotros. Señor, todos aquellos que estén haciendo un sacrificio vivo, santo, agradable a ti de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, te ruego, Señor, que lo aceptes en este día. Ahí como estamos distribuidos en nuestros hogares, te rogamos, Padre, que tomes nuestras promesas. Nos humillamos ante ti, necesitamos de ti, Señor, y acepta, Señor, nuestro sacrificio. Acepta nuestras personas, Señor. Nos humillamos a ti el día de hoy y te pedimos, danos una oportunidad más. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. El próximo domingo nos vemos a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta luego.